de regreso acá en el Mojinete del Rancho y tenemos a nuestra invitada de hoy, así que la verdad que es un placer poder charlar con ella. Ella comenzó este camino literario desde muy chiquitita siendo una gran lectora y luego con el paso del tiempo se transformó en una escritora, porque bueno, ya le vamos a preguntar qué pasaba y si quería escribir o reescribir esas historias que ella leía, ver qué era lo que la apasionaba y cómo comienza su camino. Además es abogada, es maquilladora, le vamos a hacer miles de preguntas también, porque yo siempre vivo a cara lavada, entonces le vamos a preguntar de todo. Así que le vamos a dar el paso. Es autora de 2 de estos libros, miren, uno es Caleidoscopio y su última novela es Jaque a la Reina, 2 librazos que tenemos por acá, así que bueno, le vamos a dar el paso a Judith Miguel, bienvenida al programa. Bueno, muchas gracias, Cari, gracias por la invitación, por tener el espacio para charlar un poco de libros, de maquillaje, de lo que quieras. Maquillaje, sí, estás divina, estás divina. Me encantan tus rulos, ¿viste el rulo cuando se porta bien? Está buenísimo. Está tan lindo, sí. Ay, yo amo los rulos. Toda la vida fui fan. Nunca quise tenerlo lacio. Sí, mira, yo también. Mi mamá era como que siempre me dice, no, porque vos de chica, digo, no, yo siempre me gustaron mis rulos. Mi hermana tiene pelo lacio. Mirá, no me digas. Entonces siempre fue como, como que ella miraba los rulos. Pero nada que ver una con la otra, yo contra rulos y ella no, siempre lacio. Es natural, es ella, lacia natural, no es que se hace queratina o... No, se salió más para el lado de mi mamá, yo salí para la familia de mi mamá. Claro, está bueno, salieron empatadas. Así sí, había para todos los gustos. Seguro, qué bien. Bueno, yo un poco en la presentación lo que contaba es que comenzaste este camino siendo una gran lectora, ahí parece que alguien de la familia, parece que papá metió ficha para que leas y después se abrió el camino. ¿Cómo pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? En adolescente te diría que empecé a escribir. Tengo un intento de novela de los 13, que es algo así como una especie de copia adolescente de Mujercitas, que le hice, que lo escribí a mano. Escrita a mano, con dibujos, todo muy así al estilo del libro que yo tenía de Mujercitas. Fue el primer recuerdo que tengo de algo más o menos serio, ¿no? Con trabajo. Y después mucho cuento. En la adolescencia escribía mucho cuento. Gané un par de premios. En ese momento en Buenos Aires estaban los bonaerenses. Sí, de verdad. De escritura. Quedé tercera en la provincia de Buenos Aires, que para mí yo estaba chocha, para la primera vez que me presentaba en algo. Y después, gané un par de premios más, qué sé yo. Y cuando empecé a estudiar, yo soy abogada, empecé a estudiar. Y ahí dejé de escribir, porque uno te consume en la universidad. Mucho, es muy responsable. Tengo muchas horas de cursada, entonces siempre seguí leyendo, nunca dejé de leer, pero sí dejé de escribir, solo quizás hacía editoriales cuando salió Facebook, hacía como columnitas con temas que me movían. Y ahí me gustaba, me sentía como que estaba en un terreno que disfrutaba la escritura. Pero bueno, nada, la dejé dormida hasta la pandemia. Y sí, claro, porque básicamente aparte toda la carga de horario que tenés y el material y abogacía es una carrera que lleva mucha lectura y mucho aprendizaje de leyes, de cositas, de incisos, de decretos, y entonces te consume mucha lectura, quema mucho pestañas, así que... Sí, además en cuarto año empecé a trabajar, entonces como que estaba con la universidad trabajando, hacía muchas cosas también en la universidad, bailaba en su momento salsa, hacía un montón de cosas de adolescente. Una alma inquieta. Era siempre fui súper inquieta, entonces también eso contribuyó a que no tuviera ni el tiempo ni la disciplina de ponerme a estudiar, ponerte a leer, a escribir, claro, sí, no, tiene 24 horas el día, no hay chance. Exacto, más cuando además está como que también tenés horas familiares, digamos, ¿no? Momentos en que yo en ese momento vivía con mis padres y era como, también tenía que estar en casa y figurar, ¿no? Sí, un poco de presencia. Bueno, claro.
un poquito de acá, de este Jaque a la Reina, esta portada que es preciosa, de por sí, les recordamos a los oyentes del Mojinete del Rancho que está publicada por Del Fondo Editorial, es una novela contemporánea, una novela romántica, pero bueno, acá sus personajes, tenemos a Mariela por un lado, tenemos a Rafael por el otro, dos personajes que en principio como que ellos dos juntos parece como que no tienen nada que hacer, pero a medida que avanza la historia te das cuenta que no pueden vivir el uno sin el otro, claramente. Mucha piel, hay mucha química entre. Claro, sí, todos se necesitan. ¿Cómo nació puntualmente esta historia de Jaque a la Reina? Bueno, yo escribo instanovelas en Instagram, que son como novelas en capítulos diarios. Uh-huh. Así empecé en su momento en la pandemia y la verdad que fue creciendo la cuenta a la par de estas historias en capítulos diarios. Y en un momento entre instanovela e instanovela armé como una pequeña dinámica de microrelatos que transcurrían todos en la misma oficina. Un poco también para que la espera no se les hiciera tanto a las lectoras. Entonces, como que en la misma oficina pasaban varias pequeñas historias y era un relato de un posteo de Instagram. Ajá. Y la historia de Mariela es con otro personaje, ajá, pero ahí nace como la socia de ese estudio contable en el que transcurre la historia. Entonces, nada, ella tenía en ese momento un pequeño romance con un hombre más joven y yo no quería escribir eso puntualmente en la novela, porque ya en otro libro tengo un relato de ese estilo. Entonces, cuando me empiezan a pedir instanovelas de cada pequeño relato, nace la instanovela de Mariela con todo este desafío. Ella para mí, en mi cabeza, siempre fue Sandra Bullock en La Propuesta. La Propuesta, por favor, esa película, sí. En mi cabeza tiene mucho de ese personaje, entonces necesitaba sacarla totalmente de su zona de confort. Y así nace una instanovela que estuvo en Instagram con este personaje y con Rafael y todo. Después la bajé cuando decidí escribir Caleidoscopio y después la retomé para escribir Jaque a la Reina, porque Caleidoscopio es el socio. Claro, de ella. Sí, que es un señor más grande que ella, esta. Claro, es más grande que la protagonista, pero Mariela tiene 45 en Jaque a la Reina y Álvaro en Caleidoscopio tiene 48. Claro, ahí están un poco esa que no está 40, los personajes son todos más 40. Son más 40, sí, agradecemos, las más 40 agradecemos que nos pasen esas cosas apasionadas. Y si no, solo le pasan a las chicas de 20, ¿qué pasó acá? ¿No? Encontrar historias, viste, de romance en que los protagonistas tengan más de 40, como mucho se quedan en 32, 35, como mucho. Pero hay mucho romance yo le digo de primera vuelta, ¿no? Como que cuando te enamoras por primera vez y esta cosa de felices para siempre. A mí me gusta desafiar un poco eso. Mis personajes en general son todos en segunda vuelta, porque es un poco como la vida a veces misma, ¿no? Como, bueno, cuando no está necesariamente ese felices para siempre, hay un felices igual, y me gusta mucho como también darles un lugar de respeto y de valor a las historias anteriores que quizás no tuvieron su felices para siempre, pero que marcaron a los personajes y por eso les permiten otra segunda vuelta. Claro, hacerlo como una segunda gestión, ¿no? Que tengan ahí su segunda gestión, que está muy bien. La segunda gestión. Muy bien. Y la novela Jaque a la Reina transcurre en un pueblo en el sur de Córdoba. Sí, en Del Campillo. Sí, lo elegiste por algo en particular, es un lugar que por ahí vos decís, veraneaba acá y quería que transcurra en este lugar. No, en realidad necesitaba un pueblo muy chiquito que tuviera las características que yo quería para la historia. Y una de mis amigas es de Córdoba, es de Río Cuarto, y entonces le escribí y le pregunté, estoy buscando un pueblo con estas características. ¿No sabes alguno de Córdoba que tenga? Yo soy muy fanática de Córdoba, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la provincia de Córdoba. Estoy como muy querida y siempre fui muy bien recibida cuando fui para presentaciones y qué sé yo. Entonces, bueno, le escribí a mi amiga y le dije, mira, necesito un pueblo así. Y me dice, Cristian, el marido de ella, tiene campos en un pueblo que se llama Del Campillo. Entonces ahí lo tuve como informante a él y me iba pasando audios contándome de cosas de Del Campillo, que en un primer momento se hicieron, digamos,
como más sencillo en el relato que era para Instagram. Cuando tuve que escribir la novela, la investigación fue muchísimo más grande. Y ahí tuve que profundizar mucho más sobre el Campillo. Es la primera vez que escribo en un lugar que no conozco. Porque no fui, tenía idea de ir el año pasado y no pude. Pero este año sí, ya estoy coordinando para presentarlo en la biblioteca. Y eso te iba a decir, ¿cómo no presentaste esta novela ahí? Sí, ya estamos cerrando la fecha, pero tentativamente es el 31 de julio, así que voy a estar presentando ahí, y tengo una merienda en Río Cuarto también y en Córdoba también. Qué bueno, qué genial. Sale el tour cordobés. Sale el tour, la gira cordobesa sale. Sí, la gira cordobesa para el libro. La verdad que además también fue un libro que lo pude escribir en voceo, que era algo que no pude hacer con caleidoscopio. Entonces para mí también tiene como mucho de esto muy nuestro el libro. Ay, sí, amo, porque a mí lo que me gusta es eso, si los personajes son argentinos, que hablen rioplatense, si son españoles, que hablen en su español, no le voy a meter un voceo, no le voy a poner nuestro regionalismo, pero a mí me gusta verlo al personaje con sus idiomas y todo, con su impronta y su cultura. Sí, a mí también me pasa lo mismo, me cuesta mucho. De hecho, la única vez que escribí en neutro fue con caleidoscopio, como era en ese momento funcionaba la distribución de la editorial fuera del país. Pero bueno, cuando fue con esta novela y las reglas más o menos cambiaron, entonces pude como insistir en este punto, porque la novela transcurría en Córdoba. Yo decía, me da hinchada si escrito en neutro, no tiene ningún sentido. Encima Córdoba, que son peores que todos nosotros. Entonces, digo, no puedo escribir una novela que transcurre en el campo argentino en neutro, no tiene nada que ver. Así que bueno, Jessica Divina escuchó esto, que es la editora del fondo, escuchó este pedido y me dio lo que hay para poder presentarlo en voceo. Sí, la otra vez estuvo Jessica ahí a poquitos días de empezar la feria del libro, y lo hablábamos, y como yo defiendo, digo, mira, tenemos que salir de gira las dos, tenemos que poner el neutro versus el regionalismo, salimos de gira y hacemos algo. Entonces, pero... Totalmente, porque además uno lee libros de otros lugares, en la manera en que escriben y hablan las personas de otros lugares. Cuando vine acá a España, tampoco lo transforman en rioplatense, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Nosotros leemos en español, leemos perfecto. Si viene de México el libro, lo leemos de México. O sea, que no, de hecho, muchas traducciones vienen de México. Que son espantosas en general, pero vienen de México. Entonces también nosotros como país nos acostumbramos como lectores a leer un montón de cosas que vienen de otro país. ¿Por qué nosotros no podemos escribir en nuestra jerga, con nuestro acento? La manera en que nosotros escribimos, Total, coincido. Yo intento también no usar palabras o frases que serían muy, muy difíciles quizás de interpretar. Siempre trato de usar un lenguaje que sea lo más universal posible, pero sí en los diálogos, es el poder usar el voceo y ese tipo de cosas para mí es importante. Claro, por ahí no irse a lo extremo, viste que nosotros damos vueltas a las palabras, el pantalón que es el trato lompa. de que no. Trato de que no, porque tampoco... Incluso mismo dentro del país hay cosas que se dicen distinto, entonces también trato como de conservar un poco lo que es más general y el vocabulario que es más general, y no algo que sea muy específico de, no sé, capital o cosas así. Claro, seguro, sí. Y bueno, Mariela es una mujer fuerte, pero también tiene cicatrices. Vos acá en la novela lo que se nota muy bien es cómo trabajaste ese equilibrio entre la fortaleza y la vulnerabilidad, ¿no? Te encontraste, porque está muy bien marcado, pero ¿te resultó difícil encontrar ese equilibrio? ¿Lo pudiste manejar? ¿Salió naturalmente? No, la verdad que a mí me gustan mucho los personajes que tienen como todas estas capas, ¿no? Muy profundas, que vamos sacando a medida que vamos avanzando en la novela y vamos descubriendo cada vez más que tienen para mostrarnos. Mariela, en los primeros capítulos se presenta como esta mujer tan que tiene tan claro, ¿no? Pareciera, y a la vez llega a su casa y siente esa soledad que le pesa, y un poco también empieza, ¿no? Como a dejar al desnudo que toda esa fortaleza tiene que ver un poco con lo que le pasó, un poco con la historia de vida que acarrea, un poco con los vínculos que padeció.
Entonces, de alguna manera, también cada decisión que ella va tomando y que va profundizando y todo, la hace cada vez como más humana y más cercana a esos sentimientos que fue como enterrando para no quedar expuesta ante el mundo con su dolor y con esos procesos de duelo no resueltos. Claro. Bueno, a Rafael también le pasa un poco esto, ¿no? Él dice como que Mariela pone todo su mundo en jaque. Como que ahí lo... Sí, Rafael, no está en los planes de Rafael volver a enamorarse de ninguna manera. No tiene ningún interés. De hecho, su hija está permanentemente reclamándole como esta cosa de que quiere una nueva mamá, porque bueno, su mamá falleció cuando ella tenía 1 año, entonces no la conoce, no tiene la referencia y siente que quiere como sus compañeras del colegio tener una mamá. Y Rafael no quiere saber absolutamente nada con eso, porque Rafael sigue enamorado de su mujer y todavía la extraña y la pérdida le sigue doliendo mucho. Entonces, bueno, claramente Mariela no está en sus planes que Mariela llegue y empiece a mover cosas que él no tiene ganas de que se muevan. Claro, de ir cambiando, ¿no? Bueno, y también sos autora de otra historia que un poquito lo hablamos al principio, que es Caleidoscopio, que es esta novela también publicada por Del Fondo Editorial, y un poco acá se habla de la mirada del otro, de acá, y porque esta historia de amor entre los protagonistas, hay un poco como ese prejuicio del otro, la mirada externa. Acá en El Mojinete del Rancho el eslogan es derribamos mitos y prejuicios, así que esta historia nos viene como anillo al dedo. Es una historia, sí, porque además tiene muchas cosas, muchas aristas distintas de historia. El protagonista es Álvaro, que es el socio de Mariela, los dos son los dueños del estudio contable, donde trabajan todas estas personas, y Álvaro está casado hace 25 años con Catalina, tienen 3 hijos, y un día Catalina le plantea que se quiere separar. Catalina es un personaje que atraviesa la historia, de hecho hay capítulos contados por ella, y está contada a 3 voces, digamos, la de Álvaro, que es el protagonista, Vicky, que es el nuevo amor que llega a la vida de Álvaro, que no es tan nuevo porque es su secretaria, es nuevo que llega como amor, digamos, pero está en la vida de Álvaro desde hace mucho tiempo, porque además de su secretaria es la hija de su amigo, y Catalina. Entonces, bueno, es una historia que tiene mucho este prejuicio, porque hay una diferencia de edad importante entre Álvaro y Vicky. Vicky siempre estuvo enamorada de él, pero fue como su amor imposible, porque estaba Cata de por medio. Y cuando Cata cambia las reglas de juego, todo el tablero se va a desacomodar y van a tener que empezar todos de nuevo. Hay mucho prejuicio ahí dando vuelta, hay mucho miedo. Vicky tuvo en su adolescencia una situación de violencia de género bastante complicada, entonces también le gusta vincularse un poco con los hombres y encuentra en Álvaro como esa contención que le permite ser ella plenamente, pero bueno, hay que atravesar un montón de obstáculos. Y sí es una historia que para mí tiene un plus muy importante en el personaje de Cata, porque yo estaba cansada de encontrarme con personajes femeninos malvados, ¿no? Como la ex siempre es la mala. Claro, la ex la mala. Y rompiste el cliché también, porque acá que Vicky es la secretaria, siempre es la que rompe el matrimonio, acá no. Acá no. Así que eso acá la que decide separarse es Cata. Cata es la que quiere otra cosa para su vida. Y Cata empieza a mover todas estas fichas y también empieza como a cuestionar muchas cosas, y todos los demás empiezan a cuestionar cosas, ¿no? Como que hasta que ella no es la primera. En un punto de la novela Álvaro dice, yo hubiera seguido sin dudar, porque por inercia hubiera seguido. Y está buenísimo por ahí el planteo de decir dónde estamos por inercia, qué cosas nos mueven, qué cosas son el detonante para que tomemos decisiones sobre nuestra vida, y qué pasa además cuando nos vemos obligados a tomar decisiones sobre nuestra vida porque la otra persona tuvo una decisión que implica que nosotros tenemos que empezar de nuevo. Nada, fue muy divertido y muy desafiante también, porque quería como romper este estereotipo de la mujer, de la ex mala, pero sí es un amor difícil el de ellos dos, porque tienen mucha gente que no va a estar muy a favor.
Claro, sí, sí, por supuesto, sí, por eso te decía, hay como muchas miradas acá, hay un amor, Muchas pero miradas. los ojos, viste, que tanto nos condicionan a todos los niveles, imagínate así, un amor de pareja también. Y me gusta que tiene una frase muy, muy linda que es, nadie llega a la vida del otro como un lienzo en blanco. Sí, porque Álvaro es el producto de 25 años de estar casado con Catalina. Claro. De 30 juntos, son novios desde la secundaria. Uf, Entonces todo imagínate. lo que es Álvaro es también gracias a Catalina y es a ese vínculo. Entonces, para mí también era decir, bueno, ¿quiénes somos con toda la experiencia que traemos? Y empezamos de nuevo en alguien. Cuando uno escribe una novela, bueno, es como en la vida misma, el personaje trae todo este bagaje. No es un lienzo en blanco sobre el que empezamos a escribir y se enamora por primera vez. Estamos hablando de alguien que viene de un gran amor de su vida y que va a seguir siendo siempre un gran amor de su vida, la mamá de sus hijos. Bueno, pero hoy va a tener otro amor y ese amor y la capacidad que él tiene, amor, la madurez que tiene para enfrentar lo que se les viene y todo, es producto también de todo lo que vive antes. Claro, es muy, muy importante. Y en tus novelas siempre también hay como muchas escenas sensuales, está como muy presente toda esta cuestión de piel, este erotismo, este romanticismo erótico, pero están muy bien equilibradas, están muy bien logradas, no caes en lo vulgar, entonces no sé si vos ya lo vas planteando como algo aparte o también va sucediendo dentro de la trama. No sé si las armás como por fuera para lograr No, esto. yo dejo que vayan como acomodándose en los momentos en que un poco la trama lo pide. Soy bastante metódica en planificar qué es lo que quiero contar y cómo lo quiero contar, pero sí siento también que las escenas de sexo tienen que estar en el momento justo, ¿no? Como que salvo que yo la agarre en la manera en que lo estoy viendo, realmente Sí. siento que cada escena tiene algo para aportar a la trama, ¿no? La pone en movimiento para algún motivo y no es solo, bueno, acá pongamos una escena de sexo para, no sé, Claro. para vender más o para darle un tinte más. De hecho, entre los dos libros, las escenas de sexo son completamente distintos, porque por un lado tenemos a Vicky y Álvaro con una relación que es completamente distinta de la de Rafael y Mariela, que son dos personas adultas Sí. que tienen un El montón de cosas ex trabajadas en su vida. es el hermano del ex, o sea, Rafael el es el ex hermano de su ex cuñado. marido. Claro, Entonces, su hay ex como. cuñado también. Además, es un sexo como de adultos que solo quieren tener sexo. O sea, Claro, sí, no es está el clarísimo de amor las dos como. partes. Sí. Sí, hay mucha atracción y bueno, listo, estas son los límites, las condiciones, Ajá, démosle para adelante, disfrutemos el momento, vos te ajá. vas a volver, te volvés a Capital, o sea, está como todo planteado como algo muy temporal y de, bueno, démosle rienda suelta. En cambio, en Caleidoscopio es una situación de una relación de amor que se va dando en otro tiempo, que se van permitiendo otras cosas, entonces si bien las escenas están y son bastante explícitas y todo, tienen un ritmo como más dulce, más pausado, más de ir entrando de a poco a explorar un montón de cosas. Y en Jaque son como más intensas, más arrolladoras, como más bueno, nos dejamos llevar por el momento. Me pude permitir en eso ser un poco más osada. Más libre, más osada, Sí, claro. porque los personajes lo permitían, ¿no? Sí, claro, es eso también, sí, lógico. El otro era como, hasta como que tenía que tener cierto cuidado. Hay Sí, una porque Vicky es más relación, joven, una no relación había entre el estado con alguien padre. antes, entonces como bueno, todo esto tiene otros tiempos. Y si bien las escenas son muy intensas entre ellos, son muy intensas desde lo emocional, ¿no? O sea, está ligado, el sexo y el amor están ligados todo el tiempo en Caleidoscopio. En cambio, en el de María y Rafael en Jaque, no, o sea, en un primer momento el sexo es sexo y después se transforma en sexo con amor. Claro, ajá. Y a medida que, bueno, ya tuviste la presentación, ya tus lectoras ya te habrán escrito y te habrán dicho, así como, bueno, cómo es esa relación con la lectora, ¿no? Porque una vez que hizo la novela y se convirtió en un libro, ya está, no es más nuestra, se No es fue. más nuestra.
Sí, yo tengo muchísimo contacto con mis lectoras por Instagram, porque yo sigo subiendo, de hecho ahora estoy subiendo una novela en capítulos diarios, entonces hablo todos los días con muchas lectoras. Sí. Pero ¿es tu cuenta de Instagram o es como la cuenta de Instagram de la novela? ¿Tiene No, es mi cuenta de Instagram, no la personal que es privada, sino que tengo una cuenta de historias, donde subo historias, que tiene muchas cosas personales porque recomiendo libros y qué sé yo. Es como una cuenta de escritora, vamos a decirle. Claro, una de escritora, tiene mucho marketing de las novelas, pero tiene mucho también. Yo todos los domingos recomiendo libros, y después tiene mucho de estas novelas que antes eran como terminaba una, pasaban, no sé, 15 días y ya empezaba otra. Ahora son más o menos 3 por año. Es escribir una novela, o sea, cortita, no es una novela. Claro, es una historia que yo escribo solo para Instagram y lo voy poniendo en el copy. En el copy, o sea, subirás como un carrusel. Fotocopy, sí. Mira. Y todos los días a las 12 del mediodía subo un capítulo, como cuando veíamos las novelas antes. El folletín. Claro, es una especie de folletín. Cuando yo era chica, miraba mucha novela, mucha Talía, mucha cosa mexicana que llegaba acá a Argentina, y muchas novelas argentinas. Y no olvido nunca esa sensación de ansiedad que tenía de esperar. Claro. Y el tener que esperar con un tiempo, porque es corto, porque no es como decir, bueno, terminó una temporada y ahora tengo que esperar un año a que salga la otra. Sino como es ese esperar todos los días, un poquito hasta el otro día, a mí me generaba como una adrenalina linda. Sí. Y hacía que como que continuaba, buscaba si había propaganda, continuaba como esperando, ansiosa y conectada en algún lugar de mi mente con esa historia. Es un poco lo que traté de crear con el formato que ya existía, lo tomé y lo adapté a mí, pero en un formato que ya existía, que me permitió crecer un montón en Instagram, porque la cuenta creció mucho por estas historias, y me permitió llegar a los libros autopublicados, que fue súper bien. Yo autopubliqué primero dos libros que son de relatos. Sí. Le fue muy bien, y eso también me abrió la puerta a que cuando tuviera una novela o en una casa editorial como El Fondo quisiera leerla, porque yo ya tenía una comunidad armada y una comunidad como muy, muy fiel de lectoras. Sí, claro, ya venías por ahí, aparte pandemia, lo que fue, estábamos todas horas y horas. Éramos millonarias en tiempo libre. Sí, tiempo libre yo escribía muchísimo. Claro. Sí, yo ahí escribía muchísimo. Claro, así que ahí un poco comenzó, y hoy en la actualidad lo seguís haciendo. Sí, lo sigo haciendo porque es un formato que les gusta muchísimo a mis lectoras. Sí. Y es una manera como de seguir en contacto permanente con ellas. Es una manera de sentarme a escribir todo el tiempo también, que me obliga. O sea, mientras estoy en una instanovela, me obliga a que ese mes y medio estoy escribiendo prácticamente todos los días. Tengo como esa disciplina de estar frente a la computadora, que después me sirve para agarrarla para las novelas y qué sé yo, pero además también es la que me permitió para mí crecer muy rápido en calidad también de escritura. Porque si bien siempre tuve facilidad y todo, no es solo hacer un montón de cursos, que los hago, permanentemente estoy capacitándome, sino también escribir. El escritor tiene que escribir. No todo lo que vas a escribir lo vas a publicar. Yo tengo novelas empezadas que sé que no las voy a publicar nunca, bueno, me gustan. Seguro. Pero o diarios, ¿viste? Hicieron, ahí escribís, o relatos, o cosas que por ahí no van a ver nunca la luz, pero que sí me ayudaron a entender cosas sobre mí, sobre mi manera de escribir, y me hicieron como trabajar en la profundidad cada vez más de los personajes. O sea, yo soy muy obsesiva en que mis personajes se sientan reales, que yo pueda dar una historia que, más allá del trasfondo, que sea todo novelesco, no sea novelesco, que vos sientas que podés conectar con la emocionalidad de esas personas. Claro, eso es un poco lo que te pasa. Y bueno, yo lo que te había preguntado, después te saqué de ahí, nos fuimos, ¿viste? Como el barrilete, la piola, nos vamos. No, pero un poco era esto, decirte, ¿qué te devuelven tus lectoras? Vos decías que estás siempre en contacto. Hablo permanentemente, y me mandan, hay mucha gente que lo leyó en menos de 24 horas. Porque es una novela que se lee rápido, son 300 hojas, entonces se lee, para el que está acostumbrado, obviamente tengo amigas que tardaron 15 días, porque
no están acostumbradas a leer, agarran mi novela, es una vez al año que leen un libro y es la novela porque son mis amigas. Claro. Pero por ahí el que tiene el hábito de la lectura lo lee muy rápido, sobre todo a Jaque. Los dos me pasó lo mismo, pero con Jaque me está pasando esto como que genera mucha más obsesión, tipo, lo empiezan y no paran hasta que lo terminan. Y estoy recibiendo devoluciones muy hermosas. Y creo que en los dos he recibido devoluciones hermosas. Lo que pasa es que Caleidoscopio toca temas que son como más controversiales, si se quiere, y quizás toca como puntos complicados en cuanto a las separaciones, porque bueno, no todas las mujeres han tenido separaciones como las de Álvaro y Catalina en la novela, sino quizás han tenido separaciones con padres que no pasan alimentos, que no están presentes. Entonces también toca como muchas cosas que son muy íntimas y que por ahí no todo el mundo puede procesar de la misma manera. En cambio, Jaque habla sobre dos temas que nos atraviesan en general a todas las mujeres, que son el duelo y la maternidad. Digo las mujeres que son las que más leen los libros, hay hombres, pero la mayoría son mujeres. Mujeres, sí. Y son dos temáticas que nos tocan siempre, de la manera en que sea, ya sea como Mariela que no quiere ser madre, o Kiki que quiere una madre, o sea, desde todos los lugares que va a atravesar. En algún momento vas a tener esa conversación con vos misma. Entonces, bueno, y las pérdidas también, obviamente, que son parte de la vida. Entonces, quizás, bueno, Jaque trata, no va tanto a meter el dedo en la llaga, sí trata los temas con otra profundidad y permite por ahí que la gente pueda opinar y desde un lugar como más seguro, si se quiere. Así que la verdad que las devoluciones por ahora han sido espectaculares. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vos sos parte de una camada de autoras que renovó la novela romántica erótica sin tabúes, o sea, así bien honesta, bien una camada muy linda que hay. No sé cómo ves vos o cómo ven ustedes el género, cómo lo sienten. Lo que se ve de afuera es esto, ¿no? Pero cómo lo ven ustedes en este momento. Se está pasando un muy buen momento a nivel editorial. ¿Cómo ven esta renovación del género? Sí, creo que está teniendo un reflote el género erótico, que en su momento lo tuvo con 50 sombras, que fue como un boom. Era la primera vez que estábamos hablando de literatura erótica explícita, sin vergüenza mostrarlo. Creo que eso es como la revolución que trae 50 sombras en su momento. Que por ahí novela erótica siempre hubo, pero siempre fue algo como o muy filosófico, qué sé yo, o algo como, bueno, que había que leer puertas adentro. 50 sombras vino a romper ese molde, y de ahí en adelante hubo de todo, ¿no? Creo que hoy lo que se está buscando es un equilibrio entre lo hiper explícito, casi pornográfico, que hay un montón, y la novela, bueno, a puerta cerrada, que no tiene ninguna escena puntual. Entonces está ganando como fuerza la novela romántico-erótica, que tiene un equilibrio entre las escenas de sexo y el amor, donde le da como lugar a las dos cosas para que ni te agobies con tanta escena, ni te quedes con las ganas de ese momento, porque en definitiva el sexo es parte de la vida. Y creo que en la medida en que lo podamos naturalizar, uno puede disfrutar más la escena de sexo. Si por ahí tenés como todo digamos, es una excesivamente explícita, también a veces si no estás acostumbrado tanto al género, no la pasás bien, digamos, claro, ¿no? Como te sentís incómodo, si por ahí vos lees, no sé, policial y por algo comercial te meten una escena de sexo en el medio y sentís como que hay algo ahí que no encaja, que está claro, como de la nada, te aparece. Y me parece que eso está evolucionando para tratar de ajustar a que esas escenas no sean solo producto de la necesidad comercial, sino más bien del cuidado del género. Claro, sí, muy bien. ¿Y cómo podemos encontrarte, cómo llegan los oyentes del Mosquinete del Rancho a Judith Miguel, a tus libros? ¿Cómo te encontramos en las redes? En las redes, judithmiguel.historias. Ajá. Acabo de lanzar la página web, no sé si está todavía linkeada a Google, pero está lista, así que igual si prendes Judith Miguel, te aparecen 50 millones de cosas. Claro. Porque tiene muchas fotos de Instagram, aparecen los libros en un montón de librerías, hay notas, hay un montón de cosas. Así que si pones Judith Miguel ya directamente en Google ya estamos, pero bueno, en las redes sí.
judithmiguel.historias, ahí están las historias, los diarios. Ajá. Y directamente desde el link de la bio incluso se pueden comprar los libros en la página del Fondo Editorial. Claro, qué bien. O sea, no hay excusas para no conseguir cualquiera de estos dos libros. No, y además están en cualquier librería. O sea, las librerías grandes están cualquiera de los dos y después también te van siguiendo tus Insta historias que, no sé, puede que sea después se convierta en libro también, ¿por qué no? Tranquilamente. Jaque fue así, no se llamaba de esa manera, o sea, fue completamente distinta, cambió mucho. Ese también fue un desafío para mí porque había gente que estaba muy enamorada de esa historia, entonces yo quería respetar la esencia, pero a la vez quedó como un 10% de lo que era la historia original, o sea, tuvo muchos cambios. Entonces también tenía que estar a la altura de lo que les gustaba mucho a las lectoras que la tenían presente y por ahora vengo aprobando. Pero la verdad que hay varias instanovelas que podrían tranquilamente en un futuro ser novelas. Y cuando yo siento eso en general las bajo después de un tiempo porque también le quiere preservar la historia y poder reescribirla. Claro, lógico. Y sí, que no esté por ahí dando vuelta, está muy bien. No, por eso en general están un tiempo y después si se quedan es porque no están mis planes en algún momento trabajarlas. Igual siempre me gusta cuando, imagínate que llevo 5 años de subir historias, así que hay cualquier cantidad de historias en las redes. Y me encanta cuando veo que le ponen me gusta historias que subieron el 2020, empiezan como de abajo. Empiezan por atrás. Empiezan como de abajo y capaz que están, no sé, leyendo. Y esta es una compañía que vos vas viendo que te ponen me gusta todos los días. Todos los días va subiendo. Para mí es muy hermoso eso, como que siento que le dan vida a la historia de nuevo después de mucho tiempo. Sí, y además como que siento que estoy interactuando, eso me gusta que yo veo que ponen, es como voy interactuando con alguien que está leyendo una historia y que yo sé que está leyendo una historia hace mucho tiempo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Judith, te queremos agradecer un montón por haber pasado por acá, por el Mojinete del Rancho. Muchísimas gracias. Muchos éxitos con esta gira cordobesa. Me saludás a todo Córdoba. Bueno, y nada, gracias por la invitación. No, al contrario, feliz de tenerte acá en el programa y para la próxima acá estamos, en tu casa, el Mojinete. Perfecto, muchas gracias, un placer. Gracias, muchas gracias a vos.